Y el tema del día, sin dudas, aquí en la Argentina, en España, probablemente en buena parte de Iberoamérica, es la escalada diplomática entre Argentina y España, entre el gobierno de Javier Milei y el gobierno de Pedro Sánchez, a partir de la decisión sin precedentes del gobierno del Reino de España de retirar de forma definitiva a su embajadora en la Argentina. Recordemos, el domingo José Manuel Álvarez había planteado que iba a llamar a consultas a la embajadora justamente Alonso Jiménez, que se retiraba ayer por la mañana. 24 horas hace nada más que dejaba la Argentina en un procedimiento diplomático ya de por sí fuerte, luego de los ataques que había realizado Milei el domingo en el evento de Vox allí en Madrid contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Y en ese contexto, lo que hacía España con este llamado a consultas, o lo que parecía estar haciendo, era un llamado de atención, una advertencia, para abrir un canal diplomático. Por lo menos así funciona habitualmente en la diplomacia el llamado a consultas. Se da un tiempo marcando la protesta. En el caso de España, España quería un pedido de disculpas. Bueno, claro, nunca hubo tiempo para que actuaran las cancillerías y trataran de acercar posiciones entre estos dos presidentes que evidentemente están enfrentados ya de forma irreconciliable. Porque bastó que volviera a hablar Milei ayer en una entrevista en la cual ratificó sus cuestionamientos a Sánchez, sus ataques y sus denuncias hacia los hechos de corrupción por los cuales es investigada Begoña Gómez, para que Álvarez, el canciller español, ratificara entonces que la relación con Argentina queda degradada a una relación con un encargado de negocios. Así lo anunciaba esta mañana. En lugar es que el gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Y finalmente, y para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación. Y con respecto a su segunda pregunta, analizaremos en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España. Desde luego, en su primera visita, el Estado español puso todos los medios necesarios para acogerle con la hospitalidad y con la dignidad que merece el cargo que representa. Bueno, dos decisiones muy fuertes que toma acá el gobierno español. Porque, por un lado, insisto, nunca antes en la historia, y es algo, te diría, incluso extraño a nivel internacional, la decisión de retirar definitivamente un embajador, que supone que ya no hay una relación de embajadores, sino degradada a nivel de encargado de negocios, que es lo que se suele hacer, o bien con los países que son poco importantes y los recursos siempre son limitados de los servicios exteriores. Entonces hay países que por la poca importancia se dicen, bueno, no nombro un embajador, o por un tiempo no dejo a nadie, dejo un encargado de negocios, o bien porque se quiere marcar una disidencia importante con aquel país, porque hay un conflicto comercial muy grave, porque hay diferencias, si se quiere, hasta de principios elementales en respecto de lo que se hace en un país y lo que se hace en otro, decisiones que, por ejemplo, se pueden llegar a tomar en dictaduras, decisiones que algunos países tomaron con Rusia por invadir Ucrania, decisiones que se pueden tomar ante casos de espionaje también, por ejemplo. Aquí estamos hablando de dos socios estratégicos, dos países que tienen una historia en común. España, país con mayor cantidad de argentinos viviendo fuera de la Argentina. Argentina, país con mayor cantidad de españoles viviendo fuera de España. Empresas con inversiones. Tercer socio comercial España de la Argentina. En ese contexto, llevar a esta degradación por las peleas entre los presidentes es una decisión llamativa. Sobre todo, reitero, cuando no se dio tiempo para que las cancillerías quizás pudieran resolver estas diferencias. Recordemos acá el antecedente de Argentina con Colombia. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente
Javier Milei tiene un estilo muy particular, muy disruptivo, por momentos muy agresivo en la forma en la cual se refiere a aquellos con los que está enfrentado, y se vio esto en el caso de Pedro Sánchez, también se había visto en el caso de Petro, también se había visto de Petro y de Sánchez hacia el propio Milei. Ahora, allí trabajaron las cancillerías y se pudo resolver el problema. Bueno, acá Sánchez decidió no dar tiempo a que esto sucediera y ya, de alguna manera, quemar los puentes. Habló esta mañana Javier Milei, ni bien se conocía esta noticia anunciada por el canciller español, y esto era lo que decía. Presidente de la Argentina, desde el punto de vista diplomático, imagino que no tomará ninguna medida similar, ¿no? No, para nada. Digamos, para nosotros, digamos, los problemas personales que pueda tener el señor Pedro Sánchez, el complejo de inferioridad que tiene Pedro Sánchez frente a mi persona, digamos, el psicólogo que está recomendando a Alberto Fernández que se lo recomiende a Pedro Sánchez para que madure. Sí, obviamente no voy a ir. Y que le recomienda también un buen abogado para Begonia, porque, digamos, ya tiene un montón de causas donde está sospechada de tráfico de influencias. Sí. Bueno, varias cosas deja esta entrevista. Es una entrevista gentileza de La Nación Más con Antonio Laje que hace aquí Javier Milei. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que plantea es, por un lado, redobla la apuesta, que es el estilo discursivo de Milei. Milei siempre redobla la apuesta. Vos me atacás, yo te ataco, me la devolvés, te voy a atacar aún más fuerte que antes. Es un estilo muy disruptivo, muy problemático para las relaciones internacionales. Eso ya ha quedado clarísimo en los 5 meses de gobierno que lleva, y entonces le dice que tiene que ir un psicólogo, después le responde a Alberto Fernández, porque Alberto Fernández había atacado a Milei por la forma en la cual se había manejado con Sánchez, cuando Alberto Fernández es un aliado de Sánchez. Ayer, en otra entrevista, Milei directamente plantea que el kirchnerismo en la Argentina había estado aliado a Sánchez y de alguna manera detrás de las decisiones que había estado tomando Sánchez, porque claro, Sánchez se metió de lleno. Esto también es algo muy raro, y hay que decirlo, es muy extraño que un líder español, de un presidente de un país importante como España, se meta en la campaña electoral de la forma en la que Sánchez se metió para tratar de que no gane Milei y que gane Sergio Massa. También cómo opinó de forma muy despectiva sobre muchas de las propuestas y consignas de Milei. Eso está en el trasfondo de esta crisis que se desata ahora. Ahora bien, dicho todo eso, fíjate que Milei termina planteando, bueno, a pesar de todo, yo no voy a romper relaciones con España ni voy a tomar una medida recíproca. ¿Qué es lo que muchas veces ocurre en estos casos? Vos retirás a tu embajador de forma definitiva y degradás la relación a encargado de negocios, entonces yo hago lo mismo. Bueno, Milei dice, no, yo a Roberto Bosch lo mantengo como embajador en España. Para mí, las discusiones entre líderes tienen que quedar entre diferencias y peleas entre líderes sin afectar las relaciones entre los países. Veremos el alcance que esto termina teniendo. Es un problema para Argentina, tanto como para España. No hay dudas. Difícil que esto se pueda resolver mientras Sánchez siga en el poder en España y Milei en el poder en Argentina. Una crisis evitable. Ahora, es una crisis que se da y no se puede entender si no se comprende que hay un contexto, que es el contexto de las elecciones europeas. Esas elecciones cargadas de tensión en España y en toda Europa, porque está seguramente ante un punto crítico, ante una coyuntura que puede cambiar el curso de las cosas en Europa por la forma en la cual parece estar habiendo un corrimiento hacia ciertos líderes de derecha, es lo que explica que Sánchez claramente esté utilizando, que Vox utilice a Milei como una bandera para sumar votos para la derecha en las elecciones del 9 de junio y que Sánchez utilice a Milei como una forma de decir, mírenme, yo soy el último estandarte que queda de progresismo frente a la ultraderecha bárbara, radical y todas las cosas que dice Sánchez de Milei. Eso está haciendo que tenga un problema enorme el Partido Popular, que es la derecha tradicional, porque por un lado, Milei, hoy convertido en una figura muy popular entre los votantes de derecha españoles, convertido por la alianza con Vox, esto levantando a Santiago Abascal y a su partido. Por otro lado, Sánchez, que se presenta como la alternativa frente, o la oposición frente a el avance de la derecha, y en el medio de la derecha convencional del PP, que queda desdibujada. Eso explica
que el Partido Popular, que por la mañana ayer había criticado un poco a Milei, dicho que Milei se había intrometido en los asuntos internos de España al hablar de la forma en la que lo había hecho, por la noche haya decidido cambiar de discurso y responsabilizar prácticamente de todo lo sucedido a Sánchez. Esto era lo que decía anoche en una entrevista Alberto Núñez Feijóo. Yo quería preguntarle por su opinión personal. Cuando escuchó por primera vez esas palabras de Javier Milei, ¿qué sintió? ¿Qué pensó? Pues mire, pensé que esto era la contestación a lo que dijo el gobierno de Sánchez cuando acusó al presidente de la República de Argentina de tomar sustancias, es decir, de drogarse. Pensé que esta era la respuesta a una crisis iniciada por el señor Sánchez. Pensé, en definitiva, que lo que debíamos haber hecho desde el primer instante era cesar al ministro del gobierno de Sánchez, que hace semanas le dijo al señor Milei que consumía sustancias, es decir, se drogaba. Y pensé que lo que ha hecho Milei es más o menos lo que ha venido haciendo Sánchez contra mí o contra el señor Ayuso. A mí me ha dicho que yo era presidente del partido como consecuencia de la corrupción de mi partido. A la señora Ayuso le ha dicho que vivía en una casa pagada con la corrupción. En definitiva, lamentablemente lo que está ocurriendo en nuestro país es que el gobierno está polarizando la vida política y con independencia de que tenga réplicas en el ámbito diplomático. Yo no comparto ni lo que hace mi gobierno, que es un disparate, ni la respuesta que le ha dado el señor Milei al gobierno de España. Veremos cómo termina resultando las elecciones europeas en el caso español. Todas las encuestas marcan que va a avanzar la derecha, tanto Vox como el Partido Popular. La pregunta es, a raíz de estos sucesos, ¿podrá ocurrir que Vox termine llevándose una tajada mucho más importante del voto y que esto sea a expensas del Partido Popular? Por ahora, esto se sabrá recién dentro de 20 días en las urnas. Más allá de eso, lo que queda es una relación entre dos países socios, aliados estratégicos, dañada. Todo, hay que decirlo, por cierta vocación ideológica y sobre todo tendiente a conducir los asuntos externos en función de objetivos internos. Algo que se ha visto tanto en el presidente español como en el presidente argentino. Claro, siempre que sucedan estas cosas, lo ideal es que no termine afectando las relaciones. Por eso es tan controvertida la decisión que frente a esta crisis termina tomando España, que retiró definitivamente a su embajadora de la Argentina.